Hace unos años se publicó una estadística de cómo la edad afecta el conseguir trabajo en nuestro país. Algo con lo que todos estamos familiarizados, particularmente aquellos de ustedes que han estado buscando trabajo por lo menos en los últimos 5 o 10 años en un punto u otro. Esta estadística establece que 80% de las ofertas laborales establecen la edad como un requisito. La estadística también publicó que 61% de los adultos mayores de 60 años no tiene acceso a trabajos formales. De los 28 millones de trabajadores subordinados, 39% son menores de 24 años. Y de hecho solo el 14% es mayor de 59 años. 98% de los mayores de 40 años ha sido discriminado por la edad. En resumen, si tienes más de 35 años de edad en nuestro país, en términos generales, es muy poco probable que encuentres un trabajo formal bien remunerado. Si tienes más de 35 años de edad. Y tristemente, muchos de ustedes han vivido esta realidad. Y en un sentido realmente es lamentable que esto suceda. Imagínense por un momento si así fuera en el ministerio de la iglesia. Si tienes más de 35 ya no puedes servir. ¿Cuántos de nosotros ya estaremos descalificados? Pero gracias a Dios que Él no opera así. Y el día de hoy estudiaremos un pasaje que nos presenta a un hombre cuyos últimos años de vida fueron los más importantes de su vida en términos de su servicio a Dios. Y creemos que el texto que estudiaremos hoy contiene ricas verdades, incluyendo la que acabamos de mencionar, que va a confortarte, alentarte, especialmente para los viejitos que tenemos más de 35. Entonces vamos de regreso a Hechos capítulo 6, si son tan amables. Hechos capítulo 6, en lo que llegan ahí les recuerdo el contexto de nuestro pasaje. Aquí en Hechos capítulo 6 y 7 encontramos un patrón a seguir al enfrentar dos tipos de situaciones. En los versículos 1 al 7 estudiamos cómo enfrentar el crecimiento y en los capítulos 6, 8 al 7, 60, cómo enfrentar el sufrimiento. Aquí en Hechos 6, 8 al 7, 60, estamos estudiando el sufrimiento de Esteban en 3 etapas y sus implicaciones para tu vida. Recordarán que en el 6, 8 al 15 tenemos la primera etapa del sufrimiento de Esteban. En primer lugar vimos la semana pasada, recordarán, el arresto de Esteban, capítulo 6, versículos 8 al 15. Ahí vimos que lo acusaron falsamente de haber hablado en contra de Moisés y el templo, ¿recuerdan? Y empezamos la segunda etapa del sufrimiento de Esteban, la semana pasada, en donde vemos la defensa de Esteban. Ya vimos la acusación en el capítulo 6, versículos 8 al 15, y entramos a la defensa de Esteban, la segunda de 3 etapas. La defensa de Esteban lo vemos en el 7, 1 al 53. Recordarán que el tema clave a lo largo de este sermón que Esteban presenta aquí, en el 7, 1 hasta el final del capítulo 7, es doble. El tema es primordialmente el rechazo persistente de Israel en contra de Dios a lo largo de su historia, de la mano con la fidelidad inquebrantable de Dios. Este es el tema medular. Pero también junto con este tema, Esteban, recordarán, explica que Dios puede ser adorado en cualquier lugar. Esos son las dos hebras, por así decirlo, del hilo del tema de Esteban en este sermón magistral. Es un gran texto, realmente es una exposición en la que Esteban nos lleva a lo largo de una historia selecta del Antiguo Testamento. No lo estamos estudiando de manera exhaustiva, esto lo pueden hacer ustedes adquiriendo los CDs de nuestro estudio de Génesis y los primeros capítulos de Éxodo, acá con nuestros hermanos Ricardo y Chelita. Esto es para tocar los pasajes de Génesis y Éxodo que toca Esteban en este sermón de Hechos 7. No lo vamos a desmenuzar como lo hicimos con Génesis y Éxodo, para no perdernos del punto central del sermón de Esteban. Muy importante recordarlo. Entonces, aquí Esteban
Ya estudiamos la semana pasada en Hechos 7, versículos 2 al 8, presenta la fidelidad de Dios en las promesas que se dieron a Abraham. Ya desde ahí les empieza a explicar, recordarán ustedes cómo Dios fue el que tomó la iniciativa de buscar a Abraham, estando fuera de Israel. Esto recuerden cuando está Esteban aquí presentando este sermón, es una respuesta a la acusación falsa que le hacen, está enfrente del Sanedrín. Y el Sanedrín tenía la idea que solo en Israel, solo en el templo podías adorar a Dios. Y Esteban está mostrando otra vez cómo en ese entonces, durante una época de la historia de Israel, a eso apuntaba, claro, el templo representaba la presencia de Dios, pero ellos habían idolizado el templo. Se encontraba ya el judaísmo de la época de nuestro Señor en un estado de apostasía total. Y Esteban les dice, momento, Dios ha diseñado que se le adore no solo aquí, porque ellos estaban siendo exclusivistas, demás, rechazando al Señor Jesucristo. Y él dice, momento, Dios tomó la iniciativa de llamar a Abraham, estando Abraham fuera de qué tierra? De Israel. Eso lo vimos ahí en los versículos 2 al 8. Ahí vimos cómo Esteban habla de la fidelidad de Dios mostrada en las promesas dadas a Abraham. Y recuerdan en los versículos 9 al 16, pasó a hablar de cómo Dios mostró su fidelidad en esas promesas dadas a Abraham de darle tierra, nación y bendición al pueblo, llevándonos prácticamente con José, en Hechos 7, 9 al 16, y cómo vendieron a José, sus hermanos lo rechazaron, mas Dios estaba con José. Y nos quedamos ahí la semana pasada en Hechos 7, versículo 16. Y ahora regresamos a nuestro estudio de Hechos 7 y comenzamos a partir del versículo 17 en esta mañana. Hechos 7, 17. En esta sección, en Hechos 7, versículos 17 al 44, Esteban, conforme sigue hablándole al Sanedrín, se concentra en hablarles de la fidelidad de Dios a través de Moisés. Moisés es de quien más habla Esteban en este sermón. Ahora, de acuerdo con Deuteronomio 24:7, Moisés vivió, ¿recuerdan cuántos años? 120 años, un hombre extremadamente longevo, 120 años. Y Esteban aquí prácticamente divide la vida de Moisés en 3 etapas. Los primeros 40 años, Moisés creció en Egipto, versículos 17 al 22 de Hechos 7. De los 40 a los 80, Moisés estuvo en un autoexilio en Madián, de los versículos 23 al 29. Y de los 80 a los 120, sus últimos 40 años de vida, Moisés sacó a Israel de Egipto y estuvo en el Éxodo, en los versículos 30 al 45. Entonces, lo que Esteban resume aquí en los versículos 17 al 22 de los primeros 40 años de la vida de Moisés, lo vemos en Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Y noten de nuevo la sabiduría perfecta de Dios desplegada en cómo plasma aquí a través de Lucas, el escritor de Hechos, un resumen de lo que sucede a lo largo de esta etapa de la vida de Israel. Observen Hechos 7, versículo 17. Sigue hablando Esteban al Sanedrín. Hechos 7, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto, versículo 18, otro rey que no conocía a José. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Recuerdan? En ese entonces ese faraón establece una ley genocida terrible, mandando a que todo bebé recién nacido de los judíos sea matado, además de que sometió a esclavitud al pueblo de Israel, porque temía que Israel se fuera a aliar con sus enemigos, algo terrible. Y alrededor de esa época en la que este faraón perverso establece este decreto de que debían morir, matar a todos, recuerdan los bebés, hombres recién nacidos, en ese tiempo nace alguien clave en el plan de Dios, versículo 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo, en el mismo tiempo del versículo 19, de ese decreto genocida perverso,
En aquel mismo tiempo, Hechos 7:20, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Una pausa ahí, observen ahí en el versículo 20, nace Moisés y fue agradable a Dios. ¿Había algo en ese recién nacido que se hubiera ganado el favor de Dios? No. Si Moisés era un bebé judío cualquiera de la época, igual con la misma naturaleza pecaminosa que ha nacido todo ser humano desde que Adán cayó. Entonces, es la gracia de Dios otra vez en acción aquí. Dios, en su soberanía perfecta, decidió escoger a Moisés como decidió escoger a Abraham, escoger a José en el texto que estamos viendo, para usarlo como un instrumento clave en la liberación de su pueblo de Egipto. Otra vez es gracia pura, favor inmerecido. Moisés no lo merecía, no es que hubiera hecho algo Moisés en sí mismo, sino que fue Dios el que determinó hacerlo, no porque hubiera algún mérito en los papás. Y nota en versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Como lo vimos en el estudio de hombres hace unas semanas, vemos la mano soberana de Dios, y ustedes lo pueden estudiar a detalle en Éxodo 2, la soberanía de Dios perfecta en cómo Dios hace que en esa pequeña canastita, en el momento exacto, la mano invisible de Dios hace que la hija de Faraón encuentre a Moisés ahí, y allí está su hermana María, que Dios usa para que la hija de Faraón llame a la mamá de Moisés y lo críe, aunque lo adopta la hija de Faraón. Noten la mano de Dios en todo esto. Y noten en versículo 21, la hija de Faraón le recogió, le crió como a hijo suyo, versículo 22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Allí están sus primeros 40 años, y Dios le dio acceso, recuerdan, en ese entonces, a la mejor educación posible de la época, porque en ese entonces Egipto, en la época de Moisés, allá por el siglo XV antes de Cristo, prácticamente Egipto era la superpotencia mundial de la época. Y entonces Moisés tuvo acceso a la mejor preparación académica que pudo haber tenido alguien en ese entonces. Y no solo eso, era el hijo de ¿quién? De la hija de Faraón, adoptivo. Entonces, él tuvo acceso a lo mejor de lo mejor y Dios iba a usar eso, esa preparación. Y noten ustedes, en los versículos 23 al 29, Esteban ahora resume lo que Moisés vivió de los 40 a los 80. Y esto lo encontramos en Éxodo 2, 11 al 25. Observen cómo lo resume. Hechos 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver, versículo 24, a uno que era maltratado, lo defendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, versículo 26, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Les está hablando a hebreos, son sus compatriotas judíos. Versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Una pausa ahí. Como lo estamos viendo a lo largo del sermón de Esteban, él omitió muchos detalles acerca de las vidas de Abraham, José y Moisés, pero se concentró en otros. Y aquí en el versículo 27, observen, vemos el tema que sobresale como el más importante en su sermón. ¿Los israelitas recibieron con brazos abiertos inicialmente a Moisés? No, ¿lo qué? Lo rechazaron. Ahí está el tema clave. El hombre a quien Dios comisionaría para salvarlos de Egipto fue rechazado inicialmente ¿por quiénes? Por los israelitas. Recuerden, ese es el tema clave de Esteban a lo largo de este sermón. Ahí va a terminar. Ahí va a terminar confrontando al Sanedrín, diciéndoles que así como a lo largo de la historia Israel había rechazado a Dios y aquellos a los que Dios había enviado, así también rechazaron a quién en el siglo I, a su Mesías, al Señor.
Entonces, ese israelita, versículo 27, rechazando a Moisés, le preguntó, Hechos 7:28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. En los versículos 30 al 45, ahora Esteban va a resumir los últimos 40 años de Moisés, los cuales cubren Éxodo capítulo 3 hasta Levítico, Números y Deuteronomio. Noten, en tan solo 15 versículos, de nuevo para efectos de su sermón, y así lo escribe Lucas, guiado por el Espíritu de Dios, y de nuevo, observen cómo en esta sección Esteban remarca con mayor fuerza el rechazo por parte de Israel hacia Dios y aquellos a quienes Dios envió a Israel. Noten el tema del rechazo, cómo se hace más fuerte, más fuerte. Y eso es importante porque ahí va a terminar. Les va a decir al Sanedrín, miren, ustedes son iguales que sus antepasados. Desde la época de Moisés han rechazado a aquellos a quienes Dios les ha enviado y terminaron rechazando al Dios hombre. Y noten versículo 30. Aquí nos lleva a la última etapa de la vida de Moisés. Pasados 40 años. Una pausa ahí. ¿Cuántos años tiene aquí Moisés? 80. Recuerden sus primeros 40 en Egipto, sus siguientes 40 en Madián, y estando en Madián a los 80 años de edad, noten ustedes lo que sucede aquí, versículo 30. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Y prácticamente, aunque lo veremos en un momento, le dice, versículo, noten 34, al final, ahora pues ven, te enviaré, ¿a dónde? Egipto. Moisés, tienes 80 años de edad, pero te voy a usar para sacar a mi pueblo, ¿de dónde? De Egipto. Aquí está en la flor de su juventud. Y a los 80 años de edad Dios lo llama a sacar a Israel de la opresión de la nación más poderosa de la tierra en ese entonces. Noten, hermanos, qué aliento. Para animarte, Dios te puede usar para extender su reino aún a los 80 años de edad, conforme a sus propósitos perfectos. Noten, gracias a Dios que Dios no es como tantas empresas en nuestro país. Ya después de los 35, ya no nos sirves. Demasiado viejo para ser contratado. Recuerden, aquí desde el versículo 30 hasta el 45, Esteban está hablando de los últimos 40 años de la vida de Moisés. Fue, mucha atención, de los 80 a los 120 años de edad que Moisés sacó a Israel de Egipto y estuvo en el Éxodo guiando a Israel. Cuando lean ustedes a partir de Éxodo 3 hasta el final de Deuteronomio, están viendo un hombre de 80 a 120 años de edad. María, la hermana de Moisés, tenía más de 90 años de edad, cuando en Éxodo 15 se le presenta enseñándole la canción de Moisés, porque habían cruzado el Mar Rojo. Más de 90 años de edad, esto lo acabamos de ver en el último estudio de hombres. Más de 90 años de edad. Josué el que fue el sucesor de Moisés, recuerdan, que guió a Israel para entrar a la tierra prometida. En Josué capítulo 1, cuando está por entrar a la tierra prometida, recuerdan, y encontramos esos hermosos versículos, Josué 1, 8, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿recuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, etcétera. ¿Saben cuántos años tenía Josué en ese entonces? Alrededor de 90. Puro jovencito. María noventona, Josué noventón, y Dios también usó ya en una edad avanzada, por ejemplo, a Daniel. Daniel, recuerdan, el profeta Daniel, ese gran hombre de Dios, llega entre 14 y 17 años de edad, exiliado a Babilonia en el capítulo 1, y en el capítulo 6, recuerdan, cuando es arrojado al foso de los leones porque oraba 3 veces al día, ¿recuerdan? Tiene alrededor de 80 años de edad o más, cuando es arrojado al foso de los leones. El apóstol Juan, recuerdan, escribió ese libro monumental del Apocalipsis cuando ya era un hombre de edad avanzada, cuando es exiliado a Patmos, ¿recuerdan? Y regresando a Moisés, noten,
sus últimos 40 años en un sentido, de los 80 a los 120, fueron los más estratégicos, los de mayor impacto en el plan perfecto de Dios. Y hermanos, así puede ser en tu vida. Podrías pensar que como ya tienes 50, 60, 70, 80 o más, Dios ya no te puede usar para extender su reino. Sin embargo, en la sabiduría y soberanía perfectas de Dios pueden ser los más estratégicos en tu vida para extender el reino. A lo mejor ya en términos físicos no tienes la misma capacidad de dar 3, 4 estudios a la semana o andar visitando de arriba abajo, del tingo al tango, coloquialmente hablando. A lo mejor no puedes hacer cierto tipo de ministerios, ¿verdad? Pero puedes hacer otros. A lo mejor puedes estar orando como nunca antes por las necesidades de la iglesia. A lo mejor puedes estar enseñando, Tito 2, las ancianas a las mujeres jóvenes, los hombres de edad, los ancianos a los hombres jóvenes. Toda la experiencia acumulada que has aprendido a lo largo de los años en sumisión a la palabra de Dios. No creas que ya estás descalificado porque ya llegaste a cierta edad. Ve a Moisés, a Josué, a María, a Daniel. Solo Dios sabe si los últimos años de tu vida pueden ser los más estratégicos para extender el reino. Solo Dios sabe. Sin embargo, desde el punto de vista de tu responsabilidad es seguir cultivando una vida de santidad, de estudio cuidadoso de la palabra, de obediencia a la palabra independientemente de tu edad. Podrían pensar los jóvenes, bueno, mientras voy a disfrutar de la fiesta, porque si Dios usó a Moisés a los 80, pues todavía me cuelga, ¿no? Pero no, recuerda la amonestación de Eclesiastés 12:1, ¿recuerdan? Esas conocidas palabras, Eclesiastés, cuando escribe ahí Salomón, y dice en Eclesiastés 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu vejez, no, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, aprovecha el privilegio que Dios te da de tener la salud, de tener la capacidad de servirle en maneras que quizás no podrás servirle cuando estés más limitado físicamente por tu edad. No pierdas el tiempo en el pecado. Sé como Daniel. Llega a los 14, 17 años de edad a Daniel, léelo para refrescarte la mente. Y es un hombre de Dios. Una madurez espiritual impresionante. Y ahora, desde el otro lado del espectro, jóvenes a lo largo de la Biblia que fueron hombres y mujeres de Dios. José, joven, ahí está un hombre de Dios en Egipto, ¿recuerdan? Y huyó de los placeres y la tentación de alcanzar el poder y el adulterio cuando la señora Potifar se le ofrece ahí en charola de plata en Génesis 37, ¿recuerdan? Un hombre que ya tenía unos 30 años de edad. Y tenemos a José y a María, que eran unos jovencitos. María, ¿recuerdan? La mujer que escogió el Señor para encarnar, era probablemente una jovencita de 12, 13 años de edad. Entonces, nada de que, bueno, estoy chiquitín. No, aprovecha, no sabes cuándo Dios te va a llamar a su presencia. Seas una persona de edad, seas una persona con más edad o seas un joven con ni siquiera 2 décadas de vida, independientemente de la edad en la que estés, sirve al Señor, sé fiel. La vida es muy corta como para desperdiciarla en el pecado. Y por cierto, para los jóvenes, empieza desde ahora a cultivar hábitos que te van a ayudar, van a facilitar tu caminar con el Señor cuando tengas una edad más avanzada. Este es un gran consejo que escuché hace años. Empieza desde ahora. Es importante, muchos que tristemente en la soberanía de Dios, así lo designó Dios, muchos que llegan a los pies de Cristo a una edad ya mayor, obviamente Dios tiene sus planes, lo usa para su gloria, les da su gracia para enfrentar las luchas que enfrentan, pero sin duda muchas veces es difícil quitarse ciertos hábitos que traen de 20, 30, 40, 50 años.
Entonces, en lugar de cultivar hábitos pecaminosos como joven, empieza ya a cultivar hábitos piadosos. Como Daniel otra vez, cultivando tu relación con el Señor, en oración, en estudio, sirviendo conforme a tu capacidad en la congregación. Entonces, regresando a Hechos 7, vemos a este hombre ya de 80 años de edad. Hechos 7, versículo 30, Moisés, pasados 40 años, ya tiene sus 80. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Este es un arbusto. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una pausa ahí. Es una gloriosa verdad recordar que Dios sigue siendo el Dios de aquellos creyentes que han muerto. ¿Por qué? Porque siguen viviendo. Recuerden, a eso apuntó el Señor en Mateo 22, lo estudiamos hace algunos meses atrás. Si me acompañan por un momento este hermoso texto, Mateo capítulo 22. Y recuerden lo que está pasando aquí, lo estudiamos a detalle, para que recuerden el contexto. Hechos 22, 23, vienen los saduceos que dicen que no hay resurrección, le hacen una pregunta ridícula, y noten versículo 29, Hechos 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hechos 22, 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, y aquí cita Éxodo 3:6, el texto que acabamos de leer en Hechos 7, Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. ¿Por qué? ¿Qué está implicando la respuesta? Yo soy el Dios presente en el griego aquí, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aunque ya habían muerto. Cuando en Éxodo 3, Dios se aparece a Moisés en el arbusto ardiendo y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no le dice, yo fui, y lo confirma aquí Mateo 22 el Señor. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob seguían vivos, seguían con una relación personal con el Dios del universo, porque estaban en su presencia, aunque físicamente habían muerto, estaban ya en la presencia ¿de quién? Del Señor. Entonces, hermanos, regresando a Hechos 7, versículo 32, es lo que le dice prácticamente Dios a Moisés, es la misma cita de Éxodo 3:6, Hechos 7, 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hermano, qué recordatorio. Cuando mueras físicamente, lo único que sucede de acuerdo con Santiago 2, el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto. En el momento de la muerte hay una separación entre la parte inmaterial y material del hombre. No dejas de existir, nadie deja de existir. Aquel que muere sin Cristo inmediatamente va al infierno, un lugar de tormento, para que después Apocalipsis 20 termine siendo arrojado al lago ¿de qué? De fuego eterno. Pero si como cristiano mueres, igual que el incrédulo, se separa la parte material e inmaterial, tu espíritu, alma, que son sinónimos de tu cuerpo, y tu parte inmaterial pasa ¿a dónde? A la presencia del Señor. ¿Dónde vemos eso? 2 Corintios 5, Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar ¿qué? Presente al Señor. Inmediatamente no hay purgatorio, no hay una sala de espera. Inmediatamente, por eso recuerden en Lucas, cuando el ladrón que se arrepiente ahí, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, a ver, espérate, está dura la cosa porque tienes que hacer alguna obra para ganarte la salvación. Mira, no te garantizo nada ahí, que tus familiares échales un gritito ahí a los cuates que tienes por ahí, que pongan unas veladorcitas o algo ahí para que de alguna manera acumules mérito y en lo que estás en la sala de espera del ¿cómo se llama? Purgatorio, entonces ya entres conmigo. No, le dice el ladrón, ¿recuerdan?
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que cuando hoy, ese día que iba a morir el ladrón, tanto el Señor como él, estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Qué gran promesa. Qué confortante verdad para aquellos de nosotros a quienes Dios ha salvado. Qué verdad. Pero qué aterradora verdad para aquellos que no conocen a Cristo. Si tú no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, entonces estás en un riesgo terrible. En cuanto mueras, no creas que vas a ver a Dios en el juicio del gran trono blanco, como algunos erróneamente dicen. Bueno, cuando llegue al juicio del gran trono blanco y abran los libros, pues el Señor va a tener compasión de mí. Y va a decir, oye, pues sí, estuvo viniendo a una iglesia cristiana, bueno, déjalo pasar, pásele. No, no, el juicio del gran trono blanco es simplemente para mostrar, confirmar, mostrar los hechos de por qué van, ¿a dónde? Al lago de fuego eterno. No es para ver si se les da una segunda oportunidad. Si mueres sin Cristo, tu espíritu, tu parte inmaterial, pasa de manera consciente al infierno, a sufrir por lo que merece tu pecado, para que en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, Dios te dio un cuerpo de resurrección especial para que sufras conscientemente en el infierno toda la eternidad. Y no va a haber consuelo. Nada de que voy a estar ahí con mis compas felices, vamos a estar juntos en el infierno, pero todos juntos. No, al contrario, el sufrimiento de otros va a hacer exponencial tu sufrimiento. Ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. Sin embargo, noten, aquellos que conocemos al Señor por su gracia, iremos a la gloria. Y esto es lo que apunta el Señor en Mateo 22, versículo 32. Y regresando a Hechos 7, 32, se aparece, de nuevo noten, toma la iniciativa a Dios de aparecérsela ¿a quién? A Moisés. Y otra vez, para efectos de el propósito del sermón de Esteban, ¿dónde estaba Moisés cuando se le aparece Dios y lo llama? ¿Estaba en Israel? No, estaba en Madián. Otra vez este es parte del propósito de Esteban, mostrarle al Sanedrín que la adoración a Dios no está limitada a un edificio, a un lugar geográfico. Entonces, Hechos 7:32, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, como sucede a lo largo de las Escrituras cuando Dios se manifiesta a alguien. En contraste hoy en día a los que creen que se les aparece el Señor y están ahí felices platicando con Él. Es una tontería. Eso no es real. Dios en primer lugar se comunica en la actualidad a través de su palabra. Y número 2, si se te apareciera el Señor, caerías como muerto, como Juan en Apocalipsis 1. Nada de que se me apareció el Señor y seguí platicando con Él. Estaba tomando un cafecito y le invité un cafecito yo a Él. ¿Qué absurdo es eso? Caerías desplomado por tu pecado como Daniel, como Isaías, como Pedro. ¿Recuerdan cuando ve al Señor que en la pesca milagrosa dice, apártate de mí que soy qué? Hombre pecador. No. Y por cierto, si piensas que se te apareció un ángel del Señor, ve y consulta a tu médico. Sí, Dios no habla así en nuestro día. Dios habla únicamente a través de la interpretación correcta de su palabra en nuestro día. Noten, continúa aquí Esteban en Hechos 7:33. Moisés está temblando, no se atrevía ni a mirar del temor. Versículo 33, y le dijo el Señor, noten que no ha abierto la boca a Moisés, ni una vez se le apareció, le dice quién es, está temblando y le dijo el Señor, versículo 33, quita el calzado, recuerden, no son botas aquí vaqueras, quita las sandalias en el griego. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Noten otra vez, Esteban está resumiendo el llamado de Dios a Moisés, pero de nuevo está mostrando ese tema secundario en el discurso. Noten, ¿dónde está Dios es tierra ¿qué? Santa. ¿Y está en dónde? ¿En Israel? No, ¿en dónde? En Madián. Otra vez, esto es una bofetada para el Sanedrín que pensaban que solo en el templo, solo en Jerusalén. No, les está mostrando Esteban que no es así.
Dios se manifieste afuera de la tierra de Israel y comisiona a un representante suyo. Versículo 34, le sigue diciendo Dios a Moisés, Hechos 7:34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¡Qué verdad! Noten la omnisciencia de Dios, su cuidado de Israel. Él oyó su clamor, Él tomó acción, obvio de acuerdo a sus propósitos soberanos en el tiempo que Él lo había establecido. Pero hermanos, qué recordatorio. Escuche esto, nadie se preocupa tanto de tus necesidades como Dios. Nadie. Esto es impresionante, porque Dios, recuerde esto, Dios conoce todo. Él sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes que tú le pidas, de acuerdo con Mateo 6. Pero escucha, a pesar de que Él conoce todo en tu vida. Por así decirlo, eres transparente a los ojos de Dios. Todos tus motivos, deseos, intenciones, Dios los conoce, como nadie, ni como tú. Porque nosotros a veces, como dice Jeremías 17:9, nos engañamos, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nuestras emociones, deseos, motivos, ni siquiera nosotros podemos discernirlas, y eso es un recordatorio de nuestra pecaminosidad. Pero Dios lo conoce todo, Él escudriña la mente y el ¿qué? El corazón. Él lo conoce todo, y a pesar de que conoce todo en tu vida, a pesar de que Él es santidad perfecta y mereceríamos ser fulminados, y como cristianos genuinos ser llevados de inmediato a la presencia del Señor, porque no vivimos vidas de santidad como debemos vivirlas continuamente, a pesar de la santidad de Dios, a pesar de que conoce nuestro pecado, aquí estamos todavía. ¿Qué es eso? Gracia, es gracia. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo es posible? Hermanos, este es un recordatorio del inmenso amor de Dios. Aun cuando conoce todo nuestro pecado como nadie más, si aún nuestros propios parientes, piensen en esto, los que más conocen tu pecado en términos humanos son aquellos más cercanos a ti, ¿no? Tu cónyuge, tus papás, tus hijos, ¿no es cierto? Y les cuesta trabajo a veces tolerarnos, porque digo, no somos muy agradables y fáciles de tratar por nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Imagínate, ellos conocen un porcentaje de tu pecaminosidad. Y Dios, que conoce no solo lo de afuera, sino tus deseos, motivos, pensamientos que con tanta frecuencia son pecaminosos, no te mata y te lleva al cielo. Noten su amor. Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, esto no es una licencia para pecar, ya lo sabemos. Dios nos manda a ser santos como Él es santo, y si tú pecas te expones a su juicio al punto que te puede quitar la vida, y si eres un verdadero cristiano vas a la presencia del Señor. Pero otra vez el punto aquí en Hechos 7:34, qué recordatorio. Él le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído, he descendido, y le dice a este jovencito, a este ochentón, ven te enviaré a Egipto. Versículo 35 sigue diciéndole Esteban al Sanedrín, a este Moisés, a quien habían, escuchen esto, ¿qué cosa? Rechazado, ahí está otra vez el tema principal, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Ahí en el versículo 27 Esteban mencionó este rechazo. Esteban dice, al que rechazaron, versículo 35, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Observen el énfasis de Esteban en este versículo. Aquí vemos otra vez el tema primordial de su sermón. Al hombre a quien Dios les envió, Israel que lo rechazó. Y observen cómo usó Dios a Moisés, versículo 36. ¿Quién es este? Moisés. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Estos prodigios y señales incluyen milagros tales como las 10 plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo en Éxodo 14, el agua en Refidim, Éxodo 17, entre otros.
Lo estamos viendo en Éxodo, ¿no es cierto? A las 9 de la mañana estamos en el capítulo 2, estamos por entrar a la 10ª plaga y vamos a entrar a los demás prodigios de los que habla aquí Esteban. Y noten versículo 37, este Moisés, noten, les vuelvo a decir, vean el énfasis aquí, 35, a este Moisés a quien habían ¿qué? Rechazado, Dios lo envió. Versículo 36, este lo sacó. 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hermanos, esta es una cita muy importante de Deuteronomio 18:15, como lo vimos en Hechos 3, 22 y 23. Esta cita se refiere a ¿quién? Al Mesías. Los judíos sabían que cuando alguien citaba Deuteronomio 18:15 se refería a ¿quién? Al Mesías. Versículo 38. Noten otra vez, es como una lista de lo que Dios hizo a través de Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué palabras de vida son esas? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés en Sinaí? La ley, la ley. Versículo 39, y noten de nuevo el énfasis, al cual, Hechos 7:39, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que ¿qué? Le desecharon. Una pausa ahí. Noten qué impresionante. A pesar de, noten de nuevo, versículo 35, a pesar de que Moisés fue comisionado por Dios, versículo 36, a pesar de que Moisés fue usado por Dios para hacer milagros, versículo 36, a pesar de que Moisés fue usado por Dios para sacarlos de Egipto y guiarlos en el Éxodo, versículo 37, a pesar de que Moisés fue un profeta que Dios levantó, versículo 38, y a pesar de que Moisés fue el hombre que Dios usó para darle la ley a Israel, a pesar de todo lo que Dios hizo con Moisés como su representante, Israel, ¿qué? Versículo 39, rechazó a Moisés. Prácticamente recuerdan una de las acusaciones falsas que hicieron contra Esteban en Hechos 6, 11, fue que le habían oído hablar palabras blasfemas contra ¿quién? Contra Moisés. Esto es contra la ley. Para un judío cuando decías habló contra Moisés significaba está hablando contra la ley. Y hablar contra el templo, recuerdan, era hablar contra Dios mismo, porque ellos pensaban que Dios solo se encontraba confinado a aquel lugar, al templo. Noten, y todavía no ha llegado al final de su sermón Esteban. Qué cosa tan terrible. Y noten, no solo lo rechazaron, sino que observen el final del versículo 39. Y en sus corazones, ¿se qué? Se volvieron a Egipto. ¿Cómo es eso? O sea, internamente ellos quisieron ir a Egipto, pero noten cómo lo expresaron externamente, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Capítulo 32 de Éxodo, ¿recuerdan? Moisés está recibiendo la ley y ellos están cayendo en idolatría. ¡Qué blasfemia! ¡Qué osadía! Versículo 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Observen la palabra se regocijaron, cayeron siempre de la mano con la idolatría, como lo vemos a lo largo de la Biblia, y aquí regocijaron. Se refiere a que parte de su adoración fue una orgía prácticamente. Un desenfreno total, qué tragedia. Observen tres verdades muy importantes en lo que dice Esteban aquí, en los versículos 39 al 41. Y con esto concluimos hoy. La primera verdad, noten ustedes, en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón en el 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Primera verdad, su rechazo de Dios fue un problema de corazón que se manifestó en idolatría. Su rechazo a Dios fue un problema de corazón que se manifestó en idolatría. Hermanos, así es con toda persona. Cuando ves a alguien que pone a algo o a alguien antes que a Dios, su problema no es externo, sino ¿qué?
interno. Recuerden, corazón en la Biblia se refiere a deseos, pensamientos, intenciones. Recuerden que la idolatría no solo se expresa en imágenes, sino en colocar a algo o a alguien antes que a Dios, o tener un concepto falso del Dios verdadero. Por ejemplo, si te es más importante el dinero, la salud, inclusive tu trabajo, más que Dios, estás siendo idólatra. Si crees que Dios solo bendice y nunca juzga, estás siendo idólatra. Y este es un problema de corazón. En tu manera de pensar, tus deseos, tus intenciones, necesitas arrepentirte, cultivar deseos, pensamientos centrados en la palabra de Dios para que lo exterior cambie. Recuerden Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de ¿qué? Vuestro entendimiento. Así es el verdadero cambio de acuerdo con la Biblia. De lo contrario, quizás cambies a nivel externo, pero a nivel interno no habrás cambiado realmente y vas a terminar siendo un clásico fariseo, externamente moral, pero internamente ¿qué? Corrupto. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de esto en nuestra propia vida, aun si somos verdaderos cristianos. El pecado es un problema cardíaco, por así decirlo en términos espirituales. Es un problema de corazón. Obvio, tomas medidas externas que no alimenten tus deseos internos, pero tienes que, otra vez, una vez que has nacido de nuevo por la gracia de Dios, cultivar una vida de santidad mediante estudio y sumisión a la palabra de Dios, evitar cualquier cosa que alimente deseos pecaminosos. Pero recuerda, el problema es de corazón. Y recuerda esto con tus hijos. Con tus hijos no solo es controlarlos externamente, aunque hay una medida de eso, sino también no es solo te voy a disciplinar o retirar tal privilegio porque hiciste esto o aquello, sino sugerencia práctica, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fugaste de la casa cuando te dije que no fueras a esa fiesta? ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Porque quise. Y recuerda, cuando estás dispuesto a pecar para obtener algo, muestra que aquello que buscaste es un ídolo. Este es un buen termómetro, hermanos, para nosotros. Aún puede ser algo bueno, como trabajo, aún un ministerio. Cuando estás dispuesto a pecar para obtener algo, quiere decir que aquello que estás buscando es un ¿qué? Ídolo. Entonces, otra vez, hermanos, estás tratando contigo, con tus hijos, tu pecado, el de ellos. El problema es interno. Tienes que lidiar con ello a nivel de deseos, motivos, intenciones. ¿Por qué lo haces? Porque si solo te refrenas externamente o lidias con tus hijos a nivel externo únicamente, cuando estén contigo, como tú cuando estés con gente que busca la santidad, te vas a abstener de pecar. Pero como todavía está dentro de ti el hambre por X pecado, en el momento que tus hijos estén lejos de ti, en el momento en el que tú estés lejos de esa influencia piadosa, vas a buscar lo que tu corazón ¿qué? Anhela. Entonces, hermanos, cuando hablamos, oye, cuidado con mis hijitos, no los vayan a poner con estos sinvergüenzas. Puede contribuir a su pecado, pero hermano, tus hijos ya están corruptos, ya no pueden estar peor. Nacieron pecadores igual que tú y yo. Así es, el problema es interno. Necesitan un cambio de corazón en primer lugar y de ahí cultivar la santidad genuina. No, yo no voy a dejar a mi hijo. Recuerden, lo explicamos hace ya tiempo atrás. No dejo a mi hijito que vaya con estas amistades. Qué bueno, toman medidas, se entiende. Pero el problema de fondo es que tu hijo todavía lo quiere, aunque le digas que no, ¿no es cierto? Y ahí es donde ves tu impotencia, y ahí es donde debes caer de rodillas ante Dios. Señor, cambia su ¿qué? Su corazón, porque puedes tener una fortaleza militar ahí en tu casa. Y en el momento en el que tu hijo salga, si su corazón no ha sido cambiado, ¿qué crees que va a buscar? Aquello que tú le prohibiste. Y ahí es donde de nuevo tenemos que clamar al único que puede cambiar el corazón. Y lo mismo en tu caso. Tienes que caer de rodillas ante Dios y ya habiendo nacido de nuevo, cultivar una vida de santidad. Recuerda, el verdadero nacimiento nuevo no se ve en que ahora te abstienes de ciertas cosas necesariamente. Puede ser eso, pero no necesariamente. El verdadero nacimiento, si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es, tus deseos cambian. Anhelas la santidad, anhelas honrar a Dios, anhelas estar con otros cristianos, primera de Juan, por imperfecta que sea tu obediencia.
Y ahora lo que más odias en tu vida es el ¿qué? El pecado. Número 2. Otro principio aquí. Ahí vamos, versículo 40. Cuando rechazas a alguien que enseña la palabra, rechazas a Dios mismo. Cuando rechazas a alguien que enseña la palabra, rechazas a Dios. Noten lo que sucede, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y resulta que este Moisés es quien, versículo 34, aquel a quien Dios envió, ¿no es cierto? Entonces, al rechazar Israel a Moisés, realmente estaban rechazando ¿a quién? A Dios. Y hermanos, así también sucede cuando tú rechazas un predicador o maestro de la palabra de Dios, rechazas la palabra que predica y por lo tanto al Dios de la palabra. No es que rechazas una doctrina por otra. Si rechazas doctrinas medulares, por ejemplo, como Cristo, la salvación por la fe, la salvación mediante la fe únicamente, una fe arrepentida, estás rechazando a Dios. Cuando cambia alguien de iglesia, porque me gusta más la doctrina acá, y estamos hablando de que la doctrina o la enseñanza que se le daba en la iglesia de donde se quiere ir es donde se enseña la palabra, y quiere una iglesia donde dicen que enseñan la palabra, pero no es más que discursos motivacionales espolvoreados de versículos. Realmente no solo está rechazando al que predica la palabra, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Dando evidencia que no conoce a Dios si ese es su estilo de vida. Noten un tercer principio. La idolatría es una invención humana. La idolatría es una invención humana. Versículo 41. Noten qué declaración aquí. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Y qué? En las obras de sus manos se regocijaron. ¿A qué se refiere la frase en las obras de sus manos? Al becerro que hicieron. Así es la idolatría. Escuche esto. Cualquier idea, religión, forma de relacionarse con Dios que no sea como Él lo reveló en su palabra, no es más que un invento humano. No hay muchos dioses y muchas maneras de relacionarse con esos dioses. No hay un Dios y muchas maneras de relacionarse con ese Dios. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, punto. Si intentas otra manera, estás cayendo en idolatría. Son obras de tus ¿qué? De tus manos. ¿Y cómo respondió Dios a su idolatría? Regresen, lo veremos la semana que entra en el versículo 42, si Dios quiere. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu palabra. Nos nutre, nos alimenta, nos confronta. Gracias, Señor, por estas verdades tan ricas que nos llevan a examinarnos. Oramos que tu Espíritu las aplique para llevar al arrepentimiento a aquellos que no te conozcan quizás en esta mañana y hayan escuchado tu palabra. Y aquellos que tú has salvado, oramos porque uses estas verdades para que como creyentes genuinos estemos huyendo de la idolatría, como decía Juan en primera de Juan, protegiendo nuestra relación contigo, protegiendo nuestro corazón, recordando, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias por el privilegio que nos diste de sentarnos a tus pies en esta mañana y escuchar tu palabra. Oremos que la uses para fortalecernos, para servirte con mayor fidelidad esta semana. Danos sabiduría, oportunidades para proclamarla y sigue guardando esta amada iglesia en tu palabra para tu gloria. Amén.